Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerles en esta segunda sesión del ciclo de migraciones hispanas al Paraguay a lo largo de la historia. En la primera sesión tuvimos a Mar Langa. En esta segunda sesión tenemos a Martín Romano García, que nos va a hablar sobre la migración española contemporánea a lo largo del siglo XIX y XX en Paraguay, y que esperamos que les guste y que lo disfruten. Martín desde el año 2000 se dedica a la genealogía paraguaya y de Paraguay del Río de la Plata, así como a la historia política, socioeconómica y cultural paraguaya del siglo XIX. Especializado en historia de la familia, maneja una base de datos de Paraguay y del Río de la Plata de cerca de 75.000 individuos. Me corriges luego, Martín, si es alguno más o alguno menos, a la fecha, que utiliza como apoyo de investigaciones propias y ediciones comentadas de otros autores, participando además ha participado en varios congresos de la especialidad. Una de sus líneas de investigación es precisamente la familia paraguaya y la inmigración, temas sobre los que ha publicado y tiene también otras obras en preparación en estos momentos. Su trabajo en este campo ha sido reconocido con la Medalla del Cabildo a la Creatividad, Innovación e Investigación Científica en Paraguay. Es socio de algunas asociaciones de genealogistas y miembro correspondiente de varias organizaciones de genealogía en otros países. Fue asesor del Centro Cultural El Cabildo para la creación del Museo de Inmigración. Es además editor, fundador de la editorial Tiempo de Historia en Asunción, dedicada precisamente a la edición, al rescate y difusión de fondos documentales y colecciones referentes a la historia del Paraguay, editando en papel y en digital. Como editorial han realizado trabajos de digitalización, de catalogación y de difusión del patrimonio histórico, siendo los primeros impulsores de la digitalización del Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional de Paraguay, con trabajos propios y administradores de proyectos del extranjero. Bueno, Martín, muchas gracias por sumarte a este ciclo y cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por venir. Sí, cuando me propusieron decir unas palabras sobre la migración española en Paraguay, le mencioné a Eduardo investigadores que sabían mucho más que yo. Sin embargo, cuando me dijeron que ellos ya estaban invitados y que se me pedía una introducción a la misma, más allá de los especialistas que hablarán de vascos, gallegos y catalanes, acepté hacer una especie de prólogo. Paraguay es, como me dijo José Zanardini en algún momento, sacerdote y antropólogo, un país de inmigrantes donde hasta los guaraníes lo han sido. Algo que me quedó grabado. Nos podemos saltear unos cientos de años, pero teniéndolo presente y pasando a vuelo de pájaro la época de la conquista de la colonia, abordaríamos lo que llamamos las migraciones modernas. En nuestro caso, consideramos esta con la reconstrucción del país a partir de 1870, donde en una estimación británica de 1872, basada en el censo del 70, había 176.000 paraguayos y 55.000 extranjeros. Podemos quitar a las fuerzas de ocupación, que eran temporarias en esa fecha, y quizás también a sus proveedores, pero vemos que siguen siendo proporciones enormes, sobre todo si pensamos que los hombres entre 15 y 60 años eran al 70 poco más de 10.000, los hombres paraguayos. El estudio de la inmigración en Paraguay se comienza recurriendo a las estadísticas, a las leyes migratorias, al generoso esfuerzo de Genaro Romero, suponiendo que todo esto funciona como en otros países. Sin embargo, cuando vamos al caso, eso es solo para darnos cuenta de que una mínima parte de la misma pasó por los programas oficiales o hizo uso de sus beneficios. Cuando uno se da cuenta de lo poco representativas que son las cifras registradas, ve que solo son útiles para algunos casos específicos, como menonitas, japoneses, coreanos y algunas comunidades puntuales, o que llegaban con pasajes pagados por el Estado. Solo esas quedaban registradas en las estadísticas migratorias. Ahí las deja de lado para entrar en la maraña, o diría en la jungla, de la realidad salvaje de la inmigración inorgánica, tan apasionante. Esa realidad fue la que inundó el interior del país con inmigrantes de la Gran Siria, al terminar la Primera Guerra Mundial, la que despobló pueblos de Italia ante el llamado de los pioneros, o que creó pueblos de desarrollo como Ciudad del Este y aprovechó coyunturas económicas para volcar cientos de miles de brasileros a los departamentos limítrofes. La inmigración en Paraguay ha sido casi toda así, como yuyos salvajes, como dijo alguien, que crecen en todas partes, inorgánica, inesperada, rica en sorpresas, porque era y es un país donde todo podía pasar. Y eso bajo dictaduras o democracias, ya que los inmigrantes son personas inteligentes, saben protegerse. La mayoría viene escapando de dictaduras y saben manejarlas. Durante estas, sin ser serviles, supieron esquivar los compromisos y las más de las veces trabajaron por la democracia sin llegar a ponerse en peligro. Los gobiernos, por su parte,
en una actitud un poco curiosa o extraña, pero supieron diferenciar inteligentemente opiniones de actividades. Y no molestaron a quienes sabían discordantes, pero que no activaban en forma peligrosa para ellos, mientras el crisol alquímico moldeaba inmigrantes e inmigrados. Entre todos ellos estaban los españoles. No vinieron como Lane o el Dr. Foster o los menonitas a desarrollar utopías en el país más misterioso de América, donde todo prometía ser posible. Donde aún se ven grupos utópicos llegando al interior, los últimos diría hasta los antivacunas, que a veces ganan las páginas de los diarios y no se da cuenta de que hay 50, 100, 200 personas prácticamente reflotando ese tipo de migraciones utópicas. Seguramente el halo de misterio y posibilidades, sin embargo, que siempre rodeó el Paraguay, influyó en muchos a preferirlo sobre las grandes ciudades del Río de la Plata. Como dije, la inmigración oficial pasaba por los programas de asentamiento dedicados principalmente a colonias agrícolas o familias de agricultores. Sin embargo, en los libros y folletos preparados por Genaro Romero, que fue el gestor de los programas inmigratorios y su publicidad durante décadas, a veces financiado de su propio bolsillo, no sabemos si intencionalmente se menciona al pasar el éxito de los inmigrantes en el comercio y la industria, algo que resultaría atractivo para cualquiera que estuviera mirando folletos en España, decidiendo su país de destino aún sin ser agricultor. Varios autores coinciden en que entre 40 y 50 mil inmigrantes llegaron a Paraguay en el periodo 1870-1932, registrados en los libros oficiales. De estos, Eva Morales Raya, quien debo varios de los datos duros que estoy dando, en su estudio de la inmigración catalana a Paraguay anota que fueron 12.700 los inmigrantes españoles. Sin embargo, de 4.500 europeos que quedaron registrados en los libros de migraciones entre el 18 y el 32, apenas 152 eran españoles, y 161 italianos, que se manejaban con parámetros similares, de migración urbana, etc. La migración de ambas comunidades ya pasaba en su totalidad por las redes familiares y de llamadas, también denominadas cadenas migratorias. No quedaba registrada. A los españoles, sin embargo, en su mayor parte llegados inorgánicamente, se les encuentra, sin embargo, tirando del hilo de la mayor representación consular extranjera en el país. Tenían consulados por todas partes. De las sólidas organizaciones sociales y culturales y de sus lazos familiares. Siguiéndolos, se ve que, al igual que en el caso de otras colectividades, se casan en gran medida con sus paisanas o hijas de paisanos en una primera generación, para luego integrarse con alegría al pool genético local. Son innumerables las historias de éxito de estos inmigrantes, que en muchos casos unieron a su creatividad y experiencia de relaciones en España al apoyo local de sus nuevas familias. A partir del despoblamiento del interior del país por la reciente guerra, esta, al igual que los países vecinos, hizo una decidida apuesta por la inmigración y sobre todo por los agricultores. Eso unido al miedo a los obreros urbanos, que podrían, de no estar satisfechos, constituir una fuerza protestona y rebelde, como sucedió en Argentina con los anarquistas del principio del siglo, y que era desalentada en base a esa experiencia en todas partes. Sin embargo, la inmigración silenciosa y oculta era imposible de detener, sobre todo en un país con pocos controles y registros, algo de lo que se quejaba constantemente la policía local. Si bien la gran inmigración española de la época fue genéricamente al Río de la Plata, la situación de Paraguay después de la guerra era de buenas oportunidades para inmigrantes con oficios, con menos competencia que la que encontrarían en Argentina o Uruguay. Aunque en Argentina quedaron artesanos no demasiado calificados en comparación con otros inmigrantes, aparentemente los llegados a Paraguay eran de mayores conocimientos. A pesar de que las políticas oficiales priorizaban a los agricultores, no impedían a los extranjeros en general, por lo menos de estos países, el ingreso por sus medios, y el país en reconstrucción los necesitaba en cantidad. Al mismo tiempo, por tener una alfabetización y cultural más altos, así como por la afinidad del idioma, los españoles fueron una de las colectividades, obviamente, que con más facilidad se integró a la sociedad paraguaya. En relación a otras corrientes, y sin haber profundizado demasiado, comparando estudios del Río de la Plata con la base de datos que nos proporcionan los libros de solterías locales, entre otros, podríamos definir a los inmigrantes españoles como ligeramente menos calificados en cuanto a profesiones, no tantos artesanos, más alfabetizados que otros y cuya inmigración fue más familiar que individual. Esto hablando de la inmigración de principios del siglo XX, pasada la época que él llamó aventurera individual post-1870. Ya que se observan cantidad de familias con hijos menores, no productivos y por tanto con mayores gastos familiares. Algo que cuando uno analiza
tiene un efecto en migración de que esa gente que tenía más gastos familiares tenía menor capacidad de ahorro y que se notaba a la hora de la compra de propiedades, ¿verdad? Entonces, eso deforma un poco algunas estadísticas que en otros lugares son usadas, ¿verdad? Gente con más, eran familias más grandes que, por ejemplo, los italianos, que eran gente que venía más a la aventura individual, empezaba a ahorrar y después llamaba a la familia. Contraposición con la inmigración de jóvenes solteros o que dejaban sus familias en el país de origen para traerlas después. Pero reitero, es algo para profundizar más, no tengo cifras. Aparte de los oficios, donde se destacaron como constructores principalmente, ebanistas y panaderos confiteros, se dedicaron al comercio, impulsando un intercambio con su país de origen en lo que se llama el comercio étnico. Parte de lo que llamamos los capitales ocultos de los inmigrantes, cosas, conocimientos y habilidades y conocimiento de oportunidades, conocimiento de mercados, qué puedo mandar a mi país, mi familia lo puede recibir y vender, ¿verdad? Que es aunque no traigan capital, es algo que les hace progresar rápidamente si lo saben manejar. Esto es la importación y consumo de productos de su país. Se rastrean en los periódicos de la época los avisos de jamones, anchoas y vinos de las regiones de donde provenían, dando al español que podía permitírselo el placer de sentir en la boca los sabores de origen. Muchos de esos productos permanecen en el gusto de los paraguayos como una muestra lejana del de sus abuelos. Importaron tejidos, comestibles, bebidas, ferretería y exportaron productos del país como yerba mate, naranjas, carne salada, cueros, maderas y tanino, dándole impulso al comercio exterior paraguayo de la época. Modificaron el perfil de la ciudad, introduciendo el modernismo y el Art Nouveau con construcciones que todavía hoy son orgullo de Asunción, muchas de ellas proyectadas por Enrique Clary. Los inmigrantes artesanos fundaron talleres que fueron la base de incipientes industrias. Asimismo, las ventajas para quienes venían con un poco de capital eran grandes y el comercio étnico inicial se convirtió muchas veces en casas comerciales de importación, exportación, que crecieron enormemente. Citaremos como ejemplo a la conocida Ríos y Jorba, con actividad desde el final de la guerra hasta la década del 60, en que su tercera generación trasladó sus operaciones a Buenos Aires. No sabemos por qué fue, intuimos que podía haber habido problemas políticos con la asunción de Stroessner, en la primera década de Stroessner, no lo pudimos confirmar, contactamos inclusive con familia de Ríos y Jorba que siguen el negocio en Buenos Aires y nos contaba que no sabían por qué una empresa tan grande, tan influyente en Paraguay, se retiró del país. Establecida por 1875, esta firma ya manejaba en pocos años, por los 80, entre el 60 y el 75% de la exportación de tabaco y cueros del Paraguay y contaba con barcos propios que hacían la carrera de Buenos Aires. Se estima que el 50% del comercio exterior paraguayo pasaba por la empresa, al punto que por el contrato Jorba, llamado así de 1903, pasó a administrarlo, el comercio exterior, en nombre del gobierno. Su subsidiaria, la Rural Española, era la mayor firma ganadera del país con 44.000 cabezas. El contrato de 1903, fijado por 4 años, estipulaba la compra, fijándose inclusive los precios, del 50% de todos los cueros exportables de la República, de los cuales ellos eran de los mayores productores, habilitándole a la República, al Estado paraguayo, como anticipo 500.000 pesos oro al 6% anual, que fueron destinados de inmediato a reforzar el encaje de la caja de conversión, una especie de banco central, oficina de cambios de la época. El contrato debió ser considerado muy salvaje y dictado por la necesidad estatal de efectivo fresco, ya que una de las primeras medidas de la Revolución de 1904 fue su rescisión. Sin embargo, la empresa no decayó por eso y para 1920 seguía controlando al menos el 60% de la exportación de tabaco, casi toda la del cuero y en general se estima que seguía manejando el 50% del comercio exterior del país. Si el capital era importante, como en ese caso se hacían las alianzas debidas, se tenía presencia en el ambiente financiero, como sucedió con esta firma, con el Banco de la República que fundaron y su asociación con el Banco Francés del Río de la Plata. Esto sin descuidar el plano cultural. Los españoles fueron de los primeros en arribar a la Asunción de la posguerra, y para 1872, como dice Josefina Pla, ya pasaba por la ciudad la primera compañía española de teatro. Así, la comunidad atraía las expresiones culturales que necesitaba para complementarse y que podía pagar. El teatro y la zarzuela, inclusive con alguna variante muy híbrida de zarzuela paraguaya, era una exigencia de esta colectividad. Quedó instalada en la vida cultural paraguaya con sus variantes. Asimismo, tuvieron los primeros llegados
una influencia grande en la prensa local como propietarios o como periodistas. Victorino Venteilago, Cristóbal Campos, Francisco Martínez y otros se destacaron en un campo que a más de uno de los nombrados le costó la vida. Ustedes saben que Cristóbal Campos publicó un folleto contra Bernardo Caballero, el general Avestruz, y, como dice nuestra amiga Marlanga, casualmente, a los pocos meses lo mataron en Manorá. También murió Francisco Martínez por causas parecidas. Debido a su afinidad del idioma, la integración en ese campo obviamente fue más fluida que la de otras colectividades, algo que fue ayudado por el hecho de que en España hubo cantidad de organizaciones y publicaciones dedicadas a la relación con los emigrantes en América, que también alentaban la participación de colaboradores emigrados. Casi todos los españoles de prestigio colaboraban en páginas españolas y las noticias culturales de España siempre eran mencionadas en los medios locales. Los lazos culturales fueron promovidos principalmente por españoles residentes en Paraguay, que formaron una red tan tupida y eficiente que se la ha mencionado como una diplomacia paralela que llevaba las relaciones con España con tanta o más efectividad que la oficial, recibiendo, agasajando y relacionando a todos los españoles de nota que pasaban por el país. Viriato de Aspere, Josefina Plá, Angulo, Marsal, Carrón, Campos Cervera y otros son apenas unos pocos nombres de una red extensa que mantuvo siempre fresca y activa la relación entre ambos países. Esta influencia cultural se continúa hasta la actualidad en forma de las actividades de nuestros anfitriones. El Centro Cultural Juan de Salazar, de sus programas en la época de la dictadura, cuando los mismos constituyeron un centro de refugio y movimiento cultural a salvo de las prohibiciones políticas de reunión y debate de la misma. Algo que no quería de ninguna forma dejar de mencionar y, por supuesto, agradecer. Gracias a todos. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una ponencia muy interesante. Yo creo que además sirve muy claramente como pie. Has mencionado a Eva, algunos trabajos de investigadores que han trabajado en algunas de las migraciones de las colectividades y que vamos a ver en las siguientes sesiones. Yo creo que esta segunda sesión, enfocada ya en los españoles a lo largo del 19 y del 20, sirve muy bien como pie para todo lo que viene después en el ciclo. Yo me he quedado con unas cuantas preguntas y algunas cuestiones que quería comentar contigo, aprovechando además que tu conocimiento de la historia de la familia en general, de la cuestión de las redes familiares y de inmigración. Precisamente entre los españoles en ese periodo, 1870, 1930, incluso un poquito después, pero bueno, ahí la historia tiene una pequeña ruptura. En ese periodo se tejió entre ellos una red activa de colaboración en Asunción o en Paraguay en general, que permitiese el intercambio, la colaboración, la ayuda en la creación de empresas o cuestiones similares. Sí, eso lo menciona Eva Morales justamente hablando de los catalanes y yo lo reflejo un poco aquí, cuando digo que las redes sociales de los españoles posiblemente hayan sido más extendidas todavía que la de los italianos, que eran muy grandes, eran muy fuertes, ¿verdad? Pero por los estudios que hay sobre esas asociaciones parecería ser que sí, ¿verdad? Y sobre todo también lo ves en la extensión de las redes familiares. Y te voy a dar un ejemplo que conocí personalmente. Yo llegué a conocer a la generación inmigrante de los Montes y los Miró, ¿verdad? Que justamente, como decía, no sé si se refiere a ellos, pero en varios lugares se menciona que que fueron ebanistas y muebleros. Estas familias eran ebanistas y muebleros, ¿verdad? Hubo una época, cuando yo vine a Paraguay en la década del 80, en que Mobles, la mueblería de los Miró, después la otra, la de Rafaela Pulido de Montes, todos los miembros de la familia esa, de los hermanos, los descendientes de los hermanos inmigrantes, estaban en el negocio ese y era simpaticísimo. Uno iba por la ciudad y veía mueblerías con todos los nombres parecidos. Que iban poniendo sobrinos, o no sé si algunos serían ex empleados o qué. Se copiaban hasta la letra. Era una tipografía en época que no había tipografías digitales. Era una letra determinada, ¿verdad? Gruesa abajo, fina arriba. Y evidentemente eso se daba por una ayuda y un intercambio familiar, ¿viste? Tipo, el sol sale para todos.
un apoyo entre ellos grande, ¿verdad? Y me consta que también sucedió eso con familias confiteras, ¿verdad? Como los COSP, que siguen inclusive en el negocio, tercera generación, que sigue con el negocio panadero repostero. Sí, realmente los españoles, aparte recuerda, algo importante que es motivo más que va a ser motivo de investigación más profunda, es los españoles venían con las familias, ¿verdad? Ello significaba que al principio no podías ahorrar, no podías comprar propiedades, no figuraba, podía aparecer como que no había, como que no generaban una riqueza inmediata, ¿verdad? Porque venían con hijos en edad escolar, etcétera, que solo representaban gastos, pero después eran un apoyo muy grande a la hora de armar talleres, industrias, empresas, etcétera. Era algo también, era algo que le facilitaba. O sea, era contrario a la onda más, al estilo más individual, luchador personal de los italianos. Eran distintos. Me ha resultado muy curioso esa diferencia entre la migración más individual, más aventurera que habías mencionado, más que la de los italianos, y esa española. Habías dicho que no había cifras, entiendo que porcentaje dentro de la migración española, porcentaje entre esa migración más familiar y la migración individual, no te lanzarías a dar uno, ¿no? Más o menos. Y un poco en línea con eso, también preguntarte, porque yo me imagino que esa migración familiar, ir con toda la familia, quizá se produce más cuando hay unas redes familiares o redes de contacto previas en el país al que se viaja, o no tiene ninguna relación. Esas familias que migran desde España a Paraguay lo hacen también como esos otros aventureros a un país donde a lo mejor no tienen una red previa o algún contacto que les pueda facilitar la inserción social. El tema de la diferencia, a la diferencia entre las diferencias entre quienes emigran en familia o quienes emigran individualmente para hacer el dinero y después traer, algo que entre los emigrantes no se recomienda por lo general, y hay una tendencia conservadora por parte sobre todo de las mujeres que no quieren que el hombre se vaya y que de pronto pueda después no traerlas. Son todas cosas muy, muy especiales. Eso influye, como te digo, llego a eso a través de la creación de riqueza de los inmigrantes, o sea, cómo los inmigrantes empiezan a producir dinero, ¿verdad? ¿Por qué algunos evolucionan, hacen más dinero, otros menos? Y me pareció muy razonable. En función de eso, investigué un poco, repasé, pero como te digo, no tengo cifras finales. Repasé los libros, a ver, e hice un filtrado de mi base de datos, bueno, inmigrantes de España, nacidos entre tal fecha y tal fecha, para que me diera la época, y y le pedí al software que me tirara la cantidad de hijos de cada uno de esos individuos filtrados, ¿verdad? Vi las fechas de casamiento, etcétera. Eso me lleva a pensar que también aquí se dio un patrón como el que se dio en el resto del Río de la Plata, de que la migración española era más familiar, digamos. Eh, puede ser por cuestiones sociales, capaz que España era más, puede ser por, de pronto la situación económica era distinta, ¿verdad? Como te digo, también hay otras diferencias. El inmigrante español, de España hubo una inmigración culta, digamos, mayor que de otros países, mayor que la italiana, mayor que la siria. Y eso de alguna forma se reflejó, ¿verdad? Pero la segunda parte de tu pregunta, por favor. Sí, la segunda parte de mi pregunta era si quizá esa inmigración española más familiar se producía con unas redes de contacto previas en el país o si se iban a la aventura con la familia al completo. Mira, no me fijé, no estudié esa parte, pero evidentemente la inmigración española tiene una gran ventaja sobre las otras, salvo la Argentina, que es el idioma. Perdón.
Y sobre todo también por la cantidad de españoles que había en Argentina y que vinieron desde el primer momento, muy, muy de inmediato, ¿verdad? Puedo pensar que fueron más, que vinieron más rápido que otras nacionalidades después de la guerra. Yo pienso que debía haber una base familiar más profunda que de otros, ¿verdad? Más profunda, más que debían llegar con relaciones. A eso te puedo contestar inclusive que a fin de cuentas, a mí me gusta también la inmigración por una razón muy simple. Yo en los 70 emigré de Uruguay a Argentina. En los 80 emigré de Argentina a Paraguay. Pero me acuerdo cuando la emigración cruda a Paraguay me vine por cuestiones muy, muy personales, de gusto, etcétera. Pero la de Uruguay a Argentina fue una migración brusca, violenta, rápida, masiva, ¿verdad? Por cuestiones políticas. Y cuando leo sobre las cadenas migratorias, cuando leo sobre los llamados familiares, de las redes de solidaridad, etcétera, lo tengo presente porque lo viví, ¿verdad? Yo tendría 17 años, 18, y todos los uruguayos que nos cruzábamos en Buenos Aires, como si estuviéramos en la avenida principal de Montevideo, teníamos papelitos donde nos pasábamos, mirá, acá se come barato, este hotel está, acá quedan un par de habitaciones libres, que yo. Era una red solidaria, pero así fuertísima, ¿verdad? Y eso de la cadena migratoria es muchas veces por una casualidad, porque uno tenía una tendencia u otra, te marca terriblemente el resto de la corriente migratoria, o grandes partes de la corriente migratoria, ¿verdad? Te marca de pronto que a un país vayan cierto tipo de artesanos. Otro ejemplo de migración, me acuerdo, tenía unos amigos griegos en esa época en Buenos Aires, y todos los que conocía tenían bombonerías. Y le digo, mira, fulano, Crisóstomo, es tan popular el chocolate en Grecia que todos tienen bombonería acá. Me dice, no, me dice, lo que pasa es que los primeros griegos que vinieron pusieron bombonería y todos los que venían después, los primeros los ayudaban, etcétera. Terminaban poniendo el mismo tipo de negocio, ¿verdad? Y bueno, en esa época, te hablo de la década, fines del 70, los 80, la mitad de las bombonerías de Buenos Aires eran de griegos. ¿Te das cuenta? A eso me refiero cuando de pronto una casualidad o un detalle, una cuestión casi accidental te marca una característica migratoria, ¿verdad? Y te digo, a mí me divierte mucho, aparte de la parte de investigación, porque reconozco, o sea, viví muchas de esas cosas, ¿verdad? La respuesta finalmente es sí, estoy seguro que hubo un apoyo familiar establecido que influyó mucho en eso. Hablando de accidentes y que has mencionado también el tema del exilio, tenía también otra cuestión, si hay casos estudiados o tú tienes registrados, porque has mencionado que la inmigración española al Paraguay en general de un nivel un poco cultural un poco más elevado, formativo un poco más elevado que otras, pero me imagino que también llegaría algún prófugo de la justicia, algunos o algunas exiliados a lo largo del tiempo. ¿Tiene registros? ¿Hay algunos casos estudiados? Mira, no tengo registrado eso. Siempre hay, siempre hay. Sin embargo, opositores o gente o exiliados opositores o prófugos desde Bermejo mismo hasta ahora hay en todas las comunidades. No recuerdo bien, sin embargo, no es que se hayan destacado mucha gente que haya dado problemas o casos famosos o cosas así, ¿verdad? Lo cual puede estar de acuerdo con una visión más familiar de la migración. Este, pero como te digo, también hay una característica de los inmigrantes que es no hablar mucho no hablar mucho a veces de por qué te viniste o cosas por el estilo. O sea, Eduardo, nadie cambia de país porque le gusta andar saltando de un lado a otro, dicho de alguna forma. Entonces, encuentras muchos que no cuentan tanto o simplemente te das cuenta. Y la gente es prudente también. La gente es prudente. En general, toda la gente que uno conoció, ¿verdad? Vino en una época de dictaduras. Muchos no hablaban
del asunto, pero los intuías liberales, así de una forma muy genérica de hablar. Pero no recuerdo casos, no recuerdo casos de haberme cruzado con casos de gente problemática. Lo cual también hay una cosa, en una comunidad donde hay mucha gente, todos más o menos se conocen, ¿entiendes? Es difícil ocultar orígenes, o sea, tú puedes ocultar de una persona que viene con un problema determinado, puede ocultarle a los vecinos, a la gente que va conociendo, paraguaya, puede ocultarle orígenes, pueblos, historias, pero cuando se empieza a cruzar cuando habla con sus compueblanos, con sus compatriotas, ahí no puede, o sea, las preguntas son muy directas, ¿y de tú de qué pueblo eres? ¿Y tú qué hacías? Y la gente pregunta, oye, ¿sabes que vino? Se escribe, vino un chico de tu pueblo, que yo, ¿qué me puede decir de él? ¿Entiendes? O sea, eso no se podía ocultar. Y en una comunidad que tenía lazos más estrechos, era más difícil de ocultar, ¿verdad? Te puedo decir, por ejemplo, sí, de otras comunidades que sí se ha visto cantidad de casos, ¿verdad? O sea, me acuerdo inclusive de la última migración francesa, cuando subió Mitterrand, vino, o sea, fue una migración clásicamente de derecha, ¿verdad? Porque le tenía miedo a Mitterrand y la guerra en Europa, que iba a venir, etcétera, y vinieron también cantidad de gente que con problemas, con deudas graves con la justicia, ¿verdad? Que nunca molestaron acá, de hecho, sea de paso, pero te puedo asegurar que fue así. Pero no supe del caso español. Martín, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que nos has contado. Yo creo que esta es una sesión, como decía al principio, que enlaza muy bien con las siguientes que vienen a continuación, en las que vamos a hablar de la migración catalana, de la migración gallega, de la migración vasca y de ese conjunto de migración eclesiástica hispana que también vino al Paraguay a lo largo de estos últimos siglos, ¿no? Como tú dices, espero que sea una introducción a los trabajos más detallados de Eva y los otros dos muchachos. Bueno, no queda más que agradecer la presencia de todas las personas que nos están escuchando, recordar que el ciclo está organizado por el el Centro Cultural Español Juan de Salazar y por la Embajada de Paraguay en España, a quienes quiero agradecer desde aquí personalmente su contribución al ciclo, como ya todos sabéis, y por mi departamento, el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, que es también, hace parte también de esta organización. Muchas gracias, Martín, por todo y nos vemos en el siguiente ciclo. Gracias a ustedes.